El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 20, 5, 26. En las profundidades del tiempo, en una era definida por la tradición y los milagros, se desarrolla una historia que trasciende los límites de la humanidad. Una narrativa entretejida con los hilos del sacrificio, la esperanza y la renovación, que ha resonado a lo largo de los siglos y cuyas reverberaciones aún se sienten en el corazón de la humanidad. Estamos a punto de sumergirnos en una historia que, a pesar de estar anclada en un momento específico de la historia, trasciende su propio contexto temporal para abordar las preguntas eternas del ser, el destino y el amor incondicional. Una historia de muerte y renacimiento, de fin y principio, de desesperación transformada en esperanza. Este es el viaje de un hombre cuya vida se convirtió en leyenda, cuya muerte fue transformada en triunfo y cuyo nombre continúa hasta el día de hoy siendo una promesa de vida eterna. Estos eventos marcaron un punto de inflexión en la historia humana para explorar las profundidades del amor y el sacrificio y descubrir el verdadero significado de la redención. Esta es la historia de la Pascua, donde lo imposible se convierte en realidad y lo eterno toca lo temporal. En la víspera de uno de los días más decisivos en la historia de la humanidad, 13 figuras se reunieron en una modesta habitación, bañada por la tenue luz de las lámparas, cuyas sombras bailaban en las paredes al ritmo de una conversación serena, pero cargada de significados profundos. Era la celebración de la Pascua judía, pero esa noche reservaba eventos que darían forma no solo al destino de los presentes, sino al de miles de millones a lo largo de los siglos. Entre ellos, Jesús de Nazaret, el maestro cuyas enseñanzas y milagros habían cautivado la imaginación y la esperanza de muchos. Esa noche compartió pan y vino con sus discípulos, sus seguidores más cercanos, en un gesto de comunión y amor. Pero esta no sería una comida cualquiera. En este acto, Jesús instituyó la Eucaristía, simbolizando su cuerpo y sangre entregados por la redención de muchos. Sin embargo, el ambiente de fraternidad de esta última cena estaba teñido de revelaciones oscuras. Jesús, plenamente consciente de los eventos que se estaban desarrollando, compartió con aquellos a quienes llamaba amigos una verdad impactante. Uno de ellos lo traicionaría antes de que cantara el gallo, marcando el comienzo de una serie de eventos que culminarían en su crucifixión. La mirada de Jesús se encontró con la de cada uno, una mezcla de tristeza y amor incondicional en sus ojos. Judas Iscariote, uno de los 12, llevaba el peso de esa traición, una decisión sellada con un beso fatal en el huerto de Getsemaní. Pero la traición no fue la única sombra que se cernía sobre esta comunión. Pedro, uno de los seguidores más fervientes de Jesús, enfrentaría su momento de debilidad. Jesús predijo que, a pesar de las apasionadas protestas de lealtad, Pedro lo negaría 3 veces antes del amanecer. Un pronóstico que pondría a prueba el espíritu de Pedro y lo transformaría profundamente en los días siguientes. La última cena sigue siendo un momento de profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la fe y la inmensidad del amor sacrificial. La traición y la negación se entrelazan con la promesa de redención, ilustrando la complejidad de las relaciones humanas y divinas. Después de la comida que marcaría para siempre la memoria de sus seguidores, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar que ya les era conocido, pero cuya visita esa noche llevaría un peso que ningún otro momento había llevado jamás. Getsemaní, un jardín al pie del Monte de los Olivos, se convertiría en el escenario de una de las demostraciones más conmovedoras de humanidad y divinidad entrelazadas en la figura de Jesús. Bajo el manto de la noche, Jesús sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Se alejó un poco de sus discípulos, buscando soledad para enfrentar el tormento que crecía en su espíritu. Pidió a los más cercanos, antes de entregarse a la oración. La angustia de Jesús en Getsemaní era palpable, una batalla interna entre la voluntad humana de evitar el sufrimiento inminente y la total entrega a la voluntad divina. Jesús oró en un momento de profunda vulnerabilidad y obediencia.
El sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Tal era la intensidad de su agonía. Mientras tanto, el silencio del jardín no fue interrumpido solo por el dolor de Jesús, sino también por el acercamiento de un grupo liderado por Judas Iscariote. El discípulo que había compartido pan y vino ahora llevaba el peso de la traición, sellando el destino de su maestro con un gesto que entraría en la historia como el epitafio de la infamia: un beso. El arresto de Jesús por las autoridades religiosas judías estuvo marcado por su resignación calmada, incluso ante la violencia y el caos que siguieron. Aquellos que habían prometido lealtad se dispersaron, dejando a Jesús en manos de sus captores, comenzando así el doloroso camino hacia el cumplimiento de su misión. La oración en Getsemaní y la posterior traición de Judas son episodios que revelan la complejidad del sacrificio, el dolor de la traición y la soberanía de una entrega que trasciende la comprensión humana. En estos momentos, la historia de la redención humana se escribió no con palabras, sino con acciones de amor incondicional y obediencia, marcando el comienzo del fin de un viaje terrenal, pero el amanecer de una promesa eterna. Al amanecer después de la noche de angustia en Getsemaní, Jesús fue arrastrado ante los poderes de la época, en un espectáculo de justicia distorsionada que marcaría uno de los juicios más infames de la historia. Primero, llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, y luego ante el rey Herodes, Jesús enfrentó una serie de interrogatorios cargados de tensiones políticas y religiosas. Pilato, el representante del Imperio Romano en Judea, se encontró en una encrucijada de presiones. Ante él estaba un hombre acusado por los líderes religiosos judíos de subversión y blasfemia, pero cuya postura y respuestas no hacían eco de las acusaciones en su contra. «No encuentro ninguna base para acusar a este hombre», declaró Pilato, después de un interrogatorio que reveló más la inocencia del acusado que cualquier indicio de crimen. Sin embargo, la decisión de Pilato no fue suficiente para calmar la sed de condena que emanaba de los acusadores de Jesús y la multitud que, incitada por los líderes religiosos, clamaba por una sentencia de muerte. En un movimiento calculado para distanciarse de la decisión, Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quien estaba en Jerusalén por la Pascua. Herodes, curioso por ver al hombre del que tanto había oído hablar, esperaba presenciar algún milagro o escuchar palabras de sabiduría. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio ante Herodes, quien, frustrado y burlón, lo envió de regreso a Pilato vestido como un rey, en un gesto de burla. Confrontado nuevamente con la decisión, Pilato intentó varias salidas para liberar a Jesús, incluida la oferta de liberarlo como un acto de clemencia por la Pascua. Pero las voces de la multitud, incitadas por los principales sacerdotes y ancianos, se convirtieron en un coro unísono clamando por la crucifixión de Jesús y la liberación de Barrabás, un conocido insurrecto. Cediendo a la presión de la multitud y a los juegos de poder que se desarrollaban ante él, Pilato se lavó las manos en un acto simbólico de desvinculación y entregó a Jesús para ser crucificado. La decisión selló el destino de Jesús, pero también eternizó la imagen de Pilato en la historia, como el hombre que, incluso ante la evidente inocencia, eligió la conveniencia política sobre la justicia. Después de los eventos que marcaron esos días de pasión y dolor, la crucifixión de Jesucristo emerge como el punto culminante de un sacrificio cuyas reverberaciones se extienden por toda la eternidad. Llevado al lugar conocido como Golgota, que significa el lugar del cráneo, Jesús fue crucificado, elevado entre el cielo y la tierra, en una escena que reunía la tragedia humana y la esperanza divina. La cruz, un instrumento de tortura y humillación reservado por los romanos para los peores criminales, se convirtió en el altar en el que el Hijo de Dios se ofreció en expiación por los pecados de la humanidad. A su lado también fueron crucificados 2 ladrones, cumpliendo la profecía de que sería contado entre los transgresores, enfatizando la completa inmersión de Jesús en la condición humana, incluso en las circunstancias de su muerte. La crucifixión y muerte de Jesús no son solo el final de un viaje terrenal. Son el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, una invitación eterna a la reconciliación y la esperanza. En esa cruz en Golgota, se desplegó el acto de amor y sacrificio más profundo conocido por la humanidad, un gesto de rendición que continúa resonando, llamando a cada corazón al arrepentimiento, la fe y la vida eterna. Después del supremo sacrificio en Golgota,
Un pesado silencio envolvió la escena de la crucifixión. La muerte de Jesús, aunque marcada por signos sobrenaturales, dejó a sus seguidores en un estado de duelo y desolación. Sin embargo, en medio de la tristeza, un acto de valentía y devoción fue manifestado por José de Arimatea, un miembro del Consejo Judío, conocido como el Sanedrín. José, que secretamente era discípulo de Jesús, movido por su fe y respeto por el Maestro, se acercó a Poncio Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. La tumba elegida estaba ubicada en un jardín, cerca del lugar de la crucifixión, facilitando el traslado del cuerpo. Después de colocar a Jesús en la tumba, se rodó una gran piedra a la entrada, sellando el sepulcro. Las acciones de José y Nicodemo fueron observadas de cerca por algunas mujeres que seguían a Jesús, entre ellas María Magdalena y María, madre de José, quienes planeaban regresar después del sábado para ungir el cuerpo según las tradiciones judías de entierro. El entierro de Jesús en la nueva tumba de José de Arimatea simboliza la conclusión del viaje terrenal de Cristo, marcando un momento de transición entre su muerte y la promesa de su resurrección. Este acto de fe y valentía por parte de José y Nicodemo resalta la profunda influencia que Jesús ejerció sobre quienes lo conocieron, llevándolos a desafiar las convenciones sociales y religiosas en nombre del amor y el respeto que le tenían. Al amanecer del tercer día después de la crucifixión y el entierro de Jesús, estaba a punto de escribirse un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un evento que cambiaría el curso de la fe y la esperanza eterna. Cuando el amanecer rompió la oscuridad, algunas mujeres, incluidas María Magdalena y María, madre de Santiago, llevaron consigo aceites aromáticos y especias que habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús, siguiendo la tradición judía de respeto y amor por el difunto. Al acercarse a la tumba, la escena que encontraron estaba más allá de cualquier expectativa o comprensión humana. La gran piedra que sellaba la entrada había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo de su maestro, sino un vacío que llevaba un misterio divino. Mientras estaban inmersas en la perplejidad y el luto, un ángel del Señor, cuya apariencia brillaba como un relámpago, apareció ante ellas. La resurrección de Jesucristo de la tumba marca el punto central de la fe cristiana, el milagro por el cual la muerte fue vencida y la promesa de vida eterna fue sellada. El mensaje angelical y la tumba vacía representan no solo la afirmación de la divinidad de Jesús, sino también una invitación a la transformación y la esperanza. Después del misterioso evento de la resurrección, Jesús no permaneció oculto, sino que se hizo profundamente y transformadoramente presente para sus discípulos. Estas apariciones no fueron meras manifestaciones. Cada una llevaba un mensaje profundo de fe, esperanza y restauración. Una mañana, María Magdalena regresó a la tumba, llevando el peso del dolor y la pérdida. Fue allí, en medio de la quietud y la soledad del jardín, que Jesús se acercó a ella. Inicialmente no lo reconoció, confundiéndolo con el jardinero. Pero cuando Jesús la llamó por su nombre, María, la neblina de la incertidumbre se disipó y reconoció en esa voz familiar a su maestro. Esta aparición singular la convirtió en la primera mensajera de la resurrección, enviada para anunciar a los discípulos: «He visto al Señor». Ese mismo día, 2 discípulos caminaban desoladamente hacia el pueblo de Emaús, discutiendo los eventos recientes que habían sacudido a Jerusalén. Jesús se les unió como un extraño en el camino, pero sus corazones ardían dentro de ellos mientras explicaba las Escrituras. Solo cuando partió el pan, repitiendo el significativo gesto de la última cena, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Se apresuraron de regreso a Jerusalén para compartir el encuentro increíble. El Señor ha resucitado verdaderamente. En una reunión llena de simbolismo, Jesús se apareció a los discípulos mientras pescaban sin éxito en el mar de Tiberíades. Siguiendo la instrucción de Jesús de echar las redes al lado derecho del bote, hicieron una captura milagrosa. En la orilla, Jesús les preparó el desayuno y tuvo una conversación transformadora con Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba, una vez por cada negación anterior de Pedro. Con cada afirmación de Pedro, Jesús lo encomendó a alimentar a sus ovejas, restaurándolo en su papel de liderazgo. Cada aparición de Jesús resucitado sirvió para fortalecer la fe de sus seguidores, preparándolos para la misión por delante. En estos encuentros, Jesús no solo demostró su resurrección, sino que reiteró la continuación de su enseñanza y amor,
sentando las bases para la expansión del cristianismo. El relato de la ascensión de Jesús al cielo es uno de los episodios más extraordinarios y significativos del Nuevo Testamento, marcando el fin de su presencia física entre los discípulos y el comienzo de una nueva era para la incipiente iglesia. Reunido con los discípulos en el Monte de los Olivos, un lugar emblemático en las afueras de Jerusalén que había sido el escenario de momentos críticos de su última semana terrenal, Jesús los instruyó y los comisionó para continuar su obra en el mundo. Mientras les hablaba, Jesús fue elevado ante sus ojos, ascendiendo gradualmente hacia el cielo hasta que una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos, asombrados y desconcertados, miraron al cielo, atónitos, hasta que dos hombres vestidos de blanco se les acercaron, anunciando que Jesús volvería de la misma manera en que lo habían visto irse. La ascensión de Jesús al cielo representa la culminación de su ministerio terrenal y el inicio de una nueva fase en la historia de la redención. En este momento trascendental, Jesús transfirió la responsabilidad de continuar su obra a sus seguidores, equipándolos con el poder del Espíritu Santo y encargándoles llevar el Evangelio a todas las naciones. Este recorrido por la historia desde la última cena hasta la ascensión nos sumerge en los misterios de la fe, el amor y el sacrificio que definen la esencia de la Pascua. La Pascua, en su sentido más profundo, nos recuerda el amor incondicional que llevó a Jesús a ir voluntariamente a la cruz, enfrentando la muerte para que pudiéramos tener vida. A través de cada lágrima derramada en Getsemaní, cada acto de traición y negación, cada golpe soportado en silencio, Jesús caminó resueltamente hacia su destino, motivado por el amor eterno por cada uno de nosotros.